¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Marionética de Marguerite Peters. Estoy compartiendo el primer capítulo, La Revolución Feminista, Sexual y Cultural Occidental. Si no escuchaste los episodios anteriores, te recomiendo que los escuches primero. En este episodio voy a compartir la sección El fraude de Alfred Kinsey y de su ciencia de la sexualidad. Voy a hacer algunos comentarios personales porque amerita, ya que este es uno de las secciones más tristes del libro, ¿no? Vamos a ver cómo este personaje tan nefasto ha influenciado en la educación occidental. Bueno, empecemos. El fraude de Alfred Kinsey y de su ciencia de la sexualidad. Biólogo y zoólogo, llamado por sus discípulos el padre de la sexología, Alfred Kinsey inició sus estudios sobre sexualidad humana en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, en los años 30. Kinsey pretendía establecer los parámetros de una ciencia exacta de la sexualidad. Su objetivo real era promover la liberación sexual de la sociedad, una revolución que instaurará una sociedad permisiva. Ateo militante, Kinsey esperaba deconstruir así la moral judeo-cristiana occidental que consideraba represiva. Sus dos publicaciones, El comportamiento sexual masculino, publicado en 1948, que resultó ser bestseller, y El comportamiento sexual femenino, de 1953, dieron el pistoletazo de salida a la revolución sexual occidental. Kinsey ha sido, pues, uno de los hombres más influyentes de nuestro tiempo. En los años 50, la pornografía, que para él era neutra e inofensiva, empezó a extenderse. Imagínese usted la hijoputez de este tipo, ¿eh? La pornografía inofensiva. O sea, incluso si usted es hombre y se pasa por ahí solo viendo pornografía y jalándose el ganso, cuando tenga una enamorada de verdad, no va a poder responder, hermano. Y este imbécil dice que era inofensivo. Su influencia se hizo notar sobre todo en los programas de educación sexual que se utilizaron en Occidente a partir de los años 60. El movimiento homosexual, que raro, utilizó su análisis para darse una justificación, entre muchas comillas, científica. ¿Ya? Kinsey se presentaba como un hombre de ciencia desinteresado, pero la supuesta objetividad de sus dos informes ha sido denunciada recientemente como un importante fraude científico. Para conseguir sus estadísticas, Kinsey recurrió a voluntarios perversos, criminales detenidos, prostitutas, proxenetas, pedófilos, pederastas, homosexuales, violadores, delincuentes y predadores sexuales, a quienes cualificaba de casos normales. En cuanto a los americanos normales, se negaban a contestar sus cuestionarios. Claro, imagínese un cuestionario de este sujeto. Pero fíjese usted, o sea, todo lo que acaba de decir acá ya se está normalizando. Es tan ingenuo que la gente a veces quiere incluso seguridad. Y no entiende que eso va de la mano también con la destrucción de la sociedad y las perversiones que se están aprobando. Hay gente que cree que esas cosas no están ligadas, ¿no? ¿Ya? Y aquí y fíjese el último que puso. Predadores sexuales. Este tipo fue el que influyó en la educación de sus hijos. Un severendo pervertido. El ateísmo radical, o yo voy a decirlo, el satanismo radical de Kinsey, ¿ya? Y su rechazo de la persona y del amor les llevaron a una sexualización integral del ser humano, a un reduccionismo antropológico aberrante y perverso, por supuesto. Por ejemplo, Kinsey enseñaba que ya desde los 4 meses los niños eran proclives a ejercer su sexualidad. ¿Ya escuchó lo que dice este pervertido? Desde los 4 meses. Eso es lo que quieren hacer con sus hijos. Cuando alguien le vaya y le hable, diga esto está pasando, párele bola porque lo dice porque se interesa por usted. Porque capaz que usted es su amigo y no quiere ver que le dañen a su hijo. Capaz que se preocupa más que porque usted como padre mismo debe ser el primero. Hay un montón de gente hablando por cuida a sus hijos. De ellos yo converso, ve, para pasar esto, por Dios cuida a tu hijo. Y a veces hay gente que escucha y otros no creen. Pero por supuesto que es difícil también de creer. Pero hay gente así, imagínense la perversión de este doctor.
4 meses, man. Ay, Dios mío. Es que leer esta cosa hasta duele la cabeza. Por ejemplo, Kinsey enseñaba que ya a los 4 meses los niños eran proclives de ejercer su sexualidad y que tenían derecho a hacerlo a cualquier edad, dice. Escuchó a la esposa de Pablo Iglesias, Irene Montero. O sea, yo no sé cómo los españoles pueden poner a esa gente en el gobierno. ¿Ya? Que por cierto, si usted escucha desde acá de Sudamérica, el payaso esposo esta, que promovía y decía, no, bueno, si el niño quiere, puede tener relaciones con personas adultas. ¿Ya? Estos sinvergüenzas de Podemos influenciaron en Venezuela, en Ecuador. Eran amiguitos de Correa, lo que aquí la gente defiende, el Correa esto, el Correa este otro. ¿Sabe usted que en la alcaldía de uno de los personajes de Correa, cuántas violaciones hubieron aquí en Quito? Vaya y busque, por ejemplo, a Amparo Medina, ella que trabajó con la ONU, ¿ya? Que es una militante política ahora pro vida. Puede usted buscar un video, no recuerdo bien si eran 3000 casos, pero está en el Gibelino, ahí busca usted a Amparo Medina. Un argentino le entrevista a ella para que vea lo que pasa, si usted es ecuatoriano, lo que pasa en el país y a ver si ahí despierta. Yo sé que la mayoría de las personas no van a despertar. La mayoría de las personas pues vive por existir. Pero bueno, si usted no es de esos, ahí le dejo ese dato, man. Consideraba vital que pudieran ejercer ese derecho, entre muchísimas comillas, antes de los 6 años. Imagínese usted. Oye, no, pero es que este tipo, ay, antes de que fueran prefijados por tabúes culturales y religiosos. El destino personal del hombre, su alma y los valores espirituales no tenían para él ninguna significación. ¿Por qué? Entonces, vuelvo a lo que dije antes. ¿Cómo puede ser gente que dice que es cristiana y se apega a estas ideologías? De un satánico. Según Kinsey, la liberación sexual pasa por el conocimiento que tiene el ser humano gracias a la ciencia, dice, de la naturaleza total. Afirmaba que la historia de la medicina demuestra que el hombre solo se libra del miedo, de la culpabilidad o de la hipocresía cuando trata de conocerse y de afrontar su naturaleza total. Pero Kinsey ve la naturaleza a través del prisma de un naturalismo materialista radical y no como es en realidad. Kinsey considera, por una parte, que el único acto sexual que no es natural es el que no se puede practicar. ¿Cómo estaría la cabeza de este tipo? Este man está peor que una cabra. En otras palabras, todos los actos sexuales, incluso los pedófilos, incestuosos, homosexuales, heterosexuales, bisexuales u otros, son naturales, dice según Kinsey. Y su lógica implica que si estos actos son naturales, también son buenos. La cita siguiente de la actriz Mae West, 1893-1980, lo ilustra, dice. Si Kinsey tiene razón, solo he hecho... Perdón que se me apagó. A ver. Si Kinsey tiene razón, solo he hecho lo que es natural, dice. Lo que el americano medio hace a escondidas. Madre mía, impregnado de fijaciones de culpabilidad y de fobias que vienen de su impresión de estar pecando. Nunca me he sentido pecadora y nunca he cometido lo que llamaría un pecado. Ahora aquí asusta lo que hice, La mayoría de los americanos es el americano medio. Está podrido Estados Unidos y nos está podrido a nosotros también, de paso. Kinsey se niega a clasificar a los individuos según lo que llamamos actualmente orientación sexual, dice. Para él, la liberación sexual pasa por la conciencia de que el mundo de los vivos es un continuo en todos y cada uno de sus aspectos. La categoría homosexual heterosexual es, para él, una fabricación del espíritu humano que debemos de construir para llegar a una comprensión sana de las realidades del sexo. Todo acto sexual, sea de la naturaleza que sea, se inscribe en un continuo. Las personas, dice, son individuos que han tenido cierta cantidad de experiencias heterosexuales y de experiencias homosexuales. La homosexualidad, observa Kinsey, se practicaba en la antigua Grecia y se practica hoy en numerosas culturas donde no constituye un tabú. Qué asco, ¿eh? Según él, este hecho demuestra que la capacidad de un individuo a reaccionar eróticamente a un estímulo cualquiera que sea por parte de una persona del mismo sexo o del sexo opuesto,
es una característica básica de la especie. Kinsey considera que los esquemas de comportamiento sexual de un individuo están determinados por sus experiencias y hábitos o por las presiones sociales a las que está sometido. Kinsey construye una nueva ética según la cual las leyes morales y religiosas que imponen un control de los impulsos son contrarias, dice, a la dignidad humana. La revolución que lanzó es en gran parte responsable de la abolición de la distinción entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo normal y lo perverso, en la cultura occidental. Recalquemos que la supuesta autoridad científica de Kinsey ha sido engañada a la generación de los años 60 y que en 1990 ocupaba los puestos claves de la globalización de la revolución sexual occidental. Y bueno, con esto termino el episodio del día de hoy. Usted mismo ya lo acaba de escuchar. ¿Qué es lo que quieren los progresistas? Así que bueno, actúe en consecuencia. Con lo que pueda, edúquese, salve a sus hijos, capaz que tiene que cambiarlos de escuela. Haga lo que considere necesario si le interesa. En el próximo episodio continuaré con la lectura de este primer capítulo, ¿no? Y ahí en cambio, llevamos a ver a otro personaje también maravilloso, así como este Kinsey, ¿no? Un personaje tremendo, tremendamente nefasto, como Marcuse. Si le gustó el episodio, compártalo, suscríbase, dele me gusta. Recuerde apoyar al canal si ya bien puede. Sin nada más que decir, me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.